¿Has sentido alguna vez esa sensación de estar frente a algo tan vasto, tan antiguo, que te hace cuestionar tu propio lugar en el universo? Hay lugares en nuestro planeta que no solo son hermosos, sino que te transforman, te obligan a detenerte, a contemplar. El Gran Cañón es uno de esos lugares, pero no es solo un agujero gigante en la Tierra. Es una historia, una epopeya grabada en roca, un testimonio de millones de años de historia geológica. Es un misterio, una maravilla y un destino que te cambiará la vida. Imagina esto, a un silencio tan profundo que puedes escuchar el latido de tu propio corazón. El sol se eleva lentamente y sus primeros rayos pintan las paredes de roca con tonos de naranja, rojo y violeta. A lo lejos, las sombras se disipan, revelando una inmensidad que desafía la comprensión. Esta es la experiencia del Gran Cañón, pero para entenderlo realmente, para sentir su verdadera magnitud, tenemos que retroceder en el tiempo. Mucho tiempo. El Gran Cañón no se formó de la noche a la mañana. Su historia es la historia de la Tierra. Para entenderlo, tenemos que pensar en escalas de tiempo que son casi imposibles de comprender. Imagina una línea de tiempo que se extiende a lo largo de Anaponto, 8.000 millones de años. En esa línea, la vida humana es apenas un parpadeo. Lo que vemos hoy es el resultado de un proceso lento y constante, impulsado por dos fuerzas principales, la elevación y la erosión. Hace unos 1.800 millones de años, el paisaje de lo que hoy es Arizona era radicalmente diferente. Era un mundo de montañas volcánicas, de mares poco profundos y de un supercontinente primigenio llamado Rodinia. Las rocas que vemos en el fondo del cañón, el basamento, son de este periodo. Son las rocas más antiguas que verás. Son esquistos, ígneos metamórficos, rocas que han sido sometidas a un calor y una presión inimaginables. Son los cimientos de este coloso. Luego, el supercontinente Rodinia se desintegró y el océano invadió la zona. Durante millones de años, capas y capas de sedimentos se depositaron sobre este basamento. Arenas, lodos, conchas de criaturas marinas antiguas, todo se fue acumulando. Con el tiempo, la presión de las capas superiores y la acción de los minerales convirtieron estos sedimentos en rocas. Así se formaron las capas de arenisca, caliza y esquisto que hoy constituyen las paredes del cañón. Estas capas, como las páginas de un libro de historia, nos cuentan la historia de los mares antiguos, de los pantanos y de los desiertos que cubrieron esta región hace cientos de millones de años. Hay una capa de roca en particular que es muy interesante. Se llama la disconformidad de Tonton-C. Encuentra en la parte inferior de la sección de roca de la era paleozoica. Esta es una discontinuidad geológica, una brecha en el registro del tiempo. Representa un periodo de más de 200 millones de años que simplemente no está ahí. Las capas de roca más viejas están erosionadas y sobre ellas se depositaron capas más jóvenes. Es como si faltaran páginas enteras del libro de historia. Los geólogos creen que durante este tiempo el área fue levantada y erosionada, y luego inundada de nuevo por el mar. Este fenómeno nos recuerda que la historia de la Tierra no es un proceso lineal y continuo. Durante cientos de millones de años, las capas de roca se acumularon. Pero el cañón no se formó simplemente por la acumulación. Algo tuvo que tallar este enorme vacío, y aquí es donde entra en juego el río Colorado. No siempre fue el río que conocemos hoy. Su curso y su fuerza son el resultado de la elevación tectónica de toda la región. Hace unos 70 millones de años, las fuerzas tectónicas comenzaron a levantar la meseta del Colorado. Esta es una de las mesetas más grandes del mundo. La elevación fue gradual, pero constante. A medida que la meseta se levantaba, el río Colorado, que ya existía, se vio forzado a fluir con mayor velocidad y fuerza. Un río con una pendiente más pronunciada tiene más energía para erosionar el lecho rocoso. Es como un cuchillo afilado tallando mantequilla, pero en este caso, la mantequilla es roca sólida y el cuchillo es un río imparable. El río no excavó el cañón en un solo punto. La erosión fue un proceso de descenso constante, cortando a través de las capas de roca. A medida que el río se profundizaba, también lo hacían los afluentes, los arroyos más pequeños que desembocan en él. El agua de las lluvias y el deshielo erosionaba los lados del cañón, ensanchándolo. La gravedad hacía que las rocas cayeran, creando los acantilados y las formaciones que vemos hoy. Es una sinfonía de erosión, donde cada gota de agua, cada grano de arena transportado por el río, ha contribuido a esta obra de arte natural. Aunque el río es el principal arquitecto, el clima también jugó un papel crucial. Los ciclos de lluvia y sequía
los cambios de temperatura que provocan la expansión y contracción de las rocas, todo contribuyó a la forma y el tamaño del cañón. El viento, llevando arena, también actúa como un abrasivo natural, puliendo y moldeando las formaciones rocosas. El Gran Cañón es un testimonio del poder del tiempo y de las fuerzas de la naturaleza. Esta parte de la historia es fundamental para entender por qué el Gran Cañón no es solo un hoyo profundo. Es un libro de geología a cielo abierto. Si miras las capas de roca, estás mirando 1.8 mil millones de años de historia de la Tierra. Las capas inferiores, las rocas metamórficas, nos hablan de la creación de los continentes. Las capas intermedias, de mares y desiertos antiguos, y las capas superiores, de los últimos capítulos de esta historia geológica, es un viaje al pasado. Y lo que vemos hoy no es el final de la historia. El cañón sigue cambiando. El río Colorado continúa fluyendo, erosionando el fondo. Los arroyos y la lluvia siguen erosionando los lados. El cañón sigue creciendo, 1 milímetro a la vez. Es un proceso dinámico, un ser vivo que respira y cambia con el paso del tiempo. Mientras las fuerzas geológicas esculpían el paisaje, otra historia comenzaba a escribirse. La historia de los seres humanos. Los primeros pobladores de la región no llegaron hace millones de años, pero su presencia es tan profunda y significativa como las capas de roca. Hace más de 12.000 años, las primeras tribus nómadas, cazadores y recolectores, llegaron a este lugar. Se movían por el cañón, buscando comida y refugio, adaptándose a sus duras condiciones y respetando su inmensidad. Los arqueólogos han encontrado puntas de lanza, herramientas de piedra y otros artefactos que nos hablan de estos primeros habitantes. Pero las culturas más conocidas y que dejaron una huella más tangible son las llamadas culturas ancestrales de los pueblos indígenas o Anasazi. A partir de aproximadamente el año 500 después de Cristo, estas personas comenzaron a asentarse en la región. Aprendieron a cultivar maíz, frijoles y calabazas, lo que les permitió establecerse y construir comunidades. No vivían necesariamente en el fondo del cañón, pero utilizaban las repisas y los salientes para construir sus viviendas. Los famosos acantilados y cuevas que vemos hoy en día a menudo servían como sus hogares. Imagina la vida de estas personas: bajar y subir por los senderos escarpados para buscar agua del río, cazar animales en el borde del cañón y cultivar sus campos en las mesetas circundantes. No fue una vida fácil, pero ellos encontraron una forma de coexistir con esta tierra. Para ellos, el Gran Cañón no era solo un lugar físico. Las paredes de roca eran el hogar de sus dioses y de sus espíritus ancestrales. Los mitos y las leyendas se tejieron alrededor de sus formaciones, dándoles nombres y personalidades. El cañón era una parte integral de su identidad y su cosmovisión. Hoy en día, el Gran Cañón sigue siendo un lugar de gran importancia cultural y espiritual para las tribus nativas que aún viven en la región, como los Hualapai, los Havasupai, los Hopi y los Navajo. Los Havasupai, por ejemplo, tienen un hogar dentro del cañón. Su pequeña comunidad Supai se encuentra en el fondo de un afluente del cañón y es famosa por sus impresionantes cascadas de color turquesa. Ellos han vivido allí durante siglos y su relación con la tierra es profunda. Pero el Gran Cañón no solo ha sido un hogar para los pueblos indígenas. A partir del siglo XVI, los exploradores europeos comenzaron a llegar a la región. El primer avistamiento registrado por europeos fue en 1540 por García López de Cárdenas, un explorador español. Él y su equipo buscaron agua en el cañón, pero se encontraron con un obstáculo insuperable. El cañón era demasiado vasto, las paredes demasiado empinadas. Escribió en sus diarios sobre la inmensidad del lugar, pero no le vio un valor comercial inmediato. El cañón quedó en gran parte sin explorar por los europeos durante siglos. No fue sino hasta el siglo XIX, con la expansión de Estados Unidos hacia el oeste, que el interés por el Gran Cañón se reavivó. Exploradores, mineros y colonos comenzaron a llegar. John Wesley Powell, un veterano de la Guerra Civil estadounidense, con un solo brazo, es quizás la figura más icónica de esta era. En 1869, él y su equipo se embarcaron en un viaje épico, descendiendo por el río Colorado en botes de madera. Durante casi 3 meses, navegaron a través de los rápidos peligrosos y los cañones inexplorados. Su expedición no solo fue un acto de audacia, sino que también fue una empresa científica. Mapearon el río, registraron la geología y la flora y fauna, y documentaron las formaciones rocosas. Su trabajo fue crucial para dar a conocer la majestuosidad
y la importancia científica del Gran Cañón al mundo. A finales del siglo XIX y principios del XX, el turismo comenzó a florecer. Los ferrocarriles llegaron a la orilla sur del cañón en 1901, lo que hizo que fuera mucho más accesible para el público. La gente venía a ver esta maravilla natural con sus propios ojos. Hoteles y servicios para turistas se construyeron en el borde del cañón. El creciente interés y la afluencia de visitantes también trajeron preocupaciones sobre la protección del lugar. El presidente Theodore Roosevelt, un gran conservacionista y entusiasta de la naturaleza, visitó el cañón en 1903. Quedó tan impresionado y preocupado por su preservación que declaró: «Dejen que esta gran maravilla de la naturaleza permanezca como está ahora. No intenten embellecerlo. No pueden hacerlo en las generaciones que vendrán después de nosotros. No pueden mejorar lo que la naturaleza ha hecho aquí». Sus esfuerzos fueron fundamentales para proteger la región. En 1908, el presidente Roosevelt lo declaró Monumento Nacional y, en 1919, el Gran Cañón fue finalmente designado como Parque Nacional. Esta designación fue un paso crucial para asegurar que la belleza y la integridad del cañón se conservaran para las generaciones futuras. Hoy en día, el Parque Nacional del Gran Cañón es uno de los parques más visitados de Estados Unidos, atrayendo a millones de personas de todo el mundo. Es un lugar donde la historia humana, desde los primeros pobladores hasta los exploradores y los conservacionistas, se entrelaza con la historia geológica. Es un testimonio de cómo un lugar puede ser, a la vez, una maravilla de la naturaleza y un tesoro de la historia humana. Cuando piensas en el Gran Cañón, lo primero que te viene a la mente son las rocas, el espacio vacío y la inmensidad. Pero el cañón está lejos de ser un lugar desolado. Es un oasis de vida, un hogar para una increíble variedad de plantas y animales que han evolucionado para sobrevivir en sus extremos. A lo largo de sus miles de metros de profundidad, se encuentran ecosistemas tan variados como si estuvieras viajando de un país a otro o incluso de un continente a otro. Para entender esto, piensa en el cañón como una serie de diferentes mundos. En la cima, en los bordes norte y sur, te encuentras con un ecosistema de bosque. El borde sur, más seco y cálido, está dominado por pinos piñoneros y enebros que han aprendido a sobrevivir con muy poca agua. Los arbustos de salvia también son comunes, desprendiendo su aroma distintivo bajo el sol. El borde norte, a una altitud mayor, es más frío y húmedo. Aquí, los bosques de coníferas son más densos, con grandes abetos de Douglas, pinos ponderosa y abetos blancos. La diferencia de altitud entre los dos bordes es de unos 300 metros, pero la diferencia en el clima y la vida vegetal es asombrosa. A medida que desciendes por los senderos, el clima cambia drásticamente. Cada capa de roca es una zona de vida diferente. A medida que subes, el aire se vuelve más cálido y el paisaje se vuelve más desértico. El bosque da paso a la tierra de los arbustos de desierto, con plantas espinosas y cactus que han desarrollado mecanismos inteligentes para almacenar agua. La famosa planta del agave, con sus hojas gruesas y afiladas, un ejemplo. Estas plantas son como camellos botánicos, capaces de sobrevivir a largos periodos sin lluvia. Y en el fondo del cañón, en la ribera del río Colorado, el mundo vuelve a cambiar. La presencia constante de agua crea un ecosistema ribereño, un oasis verde en medio del desierto rocoso. Álamos y sauces crecen a lo largo del río, y pequeños arbustos de tamarisco se asientan en las orillas. Es un contraste sorprendente ver el verdor exuberante en el fondo del cañón, rodeado por las paredes de roca roja. Es un recordatorio de que el agua es la fuente de toda la vida. Pero no solo las plantas han encontrado un hogar en el cañón. Los animales también. A pesar de las apariencias, el Gran Cañón bulle de vida. Aves majestuosis, como el cóndor de California, planean en las corrientes de aire, sus grandes siluetas proyectándose sobre los acantilados. El cóndor, uno de los pájaros más grandes de América del Norte, estuvo al borde de la extinción, pero gracias a los programas de conservación, ha regresado al Gran Cañón. Ver a uno de estos gigantes volar libremente sobre el cañón es una experiencia inolvidable, un símbolo de la resiliencia de la naturaleza. También hay mamíferos que se han adaptado al paisaje. En los bordes del cañón puedes encontrar ciervos mulos, con sus grandes orejas, y conejos de cola blanca. Los coyotes a menudo se ven merodeando por los senderos, pero la verdadera joya de la corona, en lo que a fauna se refiere,
es un animal que es casi invisible. El kaibab es una subespecie de ardilla de la tusa que vive solo en el borde norte del cañón. Es una ardilla negra con una cola blanca. Su aislamiento genético se debe a que el cañón ha actuado como una barrera natural. La otra ardilla, la de Abert, es similar pero tiene una cola gris y vive en el borde sur. Es un ejemplo perfecto de cómo una barrera geográfica puede conducir a la evolución de especies únicas. ¿Y qué hay de los depredadores? Pumas, linces y zorros grises acechan en las sombras de la noche, cazando presas más pequeñas. No es común verlos, pero sus huellas y señales de su presencia están por todas partes. Incluso hay animales tan pequeños como los ratones y las lagartijas que han encontrado su nicho en el fondo del cañón. Los escorpiones y las serpientes de cascabel son más comunes, por lo que es importante prestar atención a donde caminas. Lo que hace que la vida en el Gran Cañón sea tan fascinante es el hecho de que ha evolucionado para sobrevivir en un entorno tan extremo. Desde las plantas que almacenan agua hasta los animales que han desarrollado habilidades de camuflaje, cada criatura es un testimonio de la adaptabilidad. El Gran Cañón no es un vacío, es una lección sobre la vida, la resiliencia y la belleza de la biodiversidad. Es un recordatorio de que incluso en los entornos más duros, la vida puede florecer de maneras sorprendentes. Ahora que hemos viajado a través de la historia geológica y la historia humana del Gran Cañón, es hora de hablar sobre lo que significa visitarlo. La mayoría de la gente que viene al Parque Nacional del Gran Cañón se dirige a un lugar en particular. El borde sur es el lado más popular y accesible, abierto todo el año, y por una buena razón. Aquí es donde se encuentran la mayoría de los servicios, los miradores y los senderos más famosos. Llegar al borde sur es una experiencia en sí misma. Puedes conducir hasta allí, tomar un autobús desde la cercana ciudad de Flagstaff, o incluso, para una experiencia clásica, tomar el tren de vapor del Gran Cañón desde Williams, Arizona. Este viaje te transporta a una época pasada, un viaje lento y pintoresco a través del desierto que te prepara mentalmente para lo que vas a ver. Una vez que llegas, la primera vista del cañón es algo que nunca olvidarás. Los fotógrafos profesionales y los cineastas intentan capturar su magnitud, pero es imposible. No puedes ponerlo en una foto o en un video. Tienes que experimentarlo. Tienes que estar allí, sentir la brisa en tu cara y escuchar el eco del viento. El borde sur está lleno de miradores, cada uno con una vista ligeramente diferente. Mather Point es a menudo la primera parada. Es un lugar concurrido, pero ofrece una vista panorámica impresionante, perfecta para tu primera toma de contacto con el cañón. Más adelante, a lo largo de la carretera, encontrarás otros miradores como Yavapai Point, con su interesante museo geológico Y Grand Viewpoint, que, como su nombre lo indica, ofrece una vista realmente grandiosa. Pero para sentirte realmente conectado con el cañón, tienes que caminar un poco. Los senderos del borde sur varían desde caminatas fáciles y pavimentadas, perfectas para un paseo relajado, hasta caminatas serias y extenuantes que descienden hacia el fondo. El sendero Bright Angel y el sendero Kaibab del sur son los más populares. Son un desafío. Bajar es fácil, pero subir es una prueba de resistencia. Los Garde Parks advierten que la ida es opcional, el regreso es obligatorio. El lema no es una broma. Los senderos son difíciles y el calor del desierto es implacable, pero la recompensa es una perspectiva completamente diferente. Ver las paredes del cañón desde abajo, sentir la brisa del río, es una experiencia que te hace sentir muy pequeño. Ahora, si eres una persona que busca un poco más de aventura o simplemente quieres una experiencia más tranquila y menos concurrida, el borde norte es la respuesta. A diferencia del borde sur, que está abierto todo el año, el borde norte cierra durante el invierno debido a la nieve. Se encuentra a una altitud mucho más alta, por lo que es más fresco y recibe más precipitaciones. Esto le da un ambiente diferente. El viaje al borde norte es más largo y más aislado. Conducirás a través de bosques de pinos ponderosa y encontrarás una sensación de soledad que es difícil de encontrar en el borde sur. En las vistas desde el borde norte son más verticales. Miras hacia abajo y el cañón parece aún más profundo. Es un lugar para la contemplación tranquila, donde puedes encontrar un mirador solo para ti. Hay senderos en el borde norte que te llevan a través de bosques de abetos de Douglas y te permiten ver el cañón desde una perspectiva diferente. El sendero del borde de las 9 millas, por ejemplo, te lleva a través de un denso bosque antes de que el cañón se revele de repente ante tus ojos. La elección entre el borde sur
y el borde norte depende de lo que busques. Si quieres accesibilidad, servicios y la clásica experiencia del cañón, el borde sur es el lugar para ti. Si buscas soledad, naturaleza más salvaje y una perspectiva diferente, el borde norte te está esperando. De cualquier manera, la experiencia es inolvidable. El Gran Cañón es un lugar que te habla, un lugar que te obliga a reflexionar sobre tu lugar en el mundo. No es solo un destino, es una experiencia de vida. Para muchos, visitar el Gran Cañón se limita a ver la vista desde los miradores. Y aunque esa vista es impresionante, el cañón te invita a sumergirte en él, a vivirlo desde adentro. Hay dos formas principales de hacerlo, que te llevan mucho más allá de las multitudes: el senderismo hasta el fondo y el rafting por el río Colorado. Caminar hacia el fondo del Gran Cañón es una de las experiencias más desafiantes y gratificantes que puedes tener. No es un simple paseo. Los senderos principales, como el Bright Angel Trail y el South Kaibab Trail, son empinados y extenuantes. El descenso es relativamente fácil para las piernas, pero la verdadera prueba viene en el ascenso. Las temperaturas en el fondo del cañón pueden ser hasta 15 grados centígrados más altas que en el borde, lo que convierte la subida en un verdadero desafío. Es por eso que los Gardo Parks recomiendan no intentar ir y volver en un solo día, especialmente durante el verano. Pero, ¿por qué alguien se sometería a esta prueba física? Porque el viaje es tan importante como el destino. A medida que desciendes, cada giro del sendero revela un nuevo panorama. Las paredes de roca que parecían planas desde arriba ahora muestran sus texturas, sus capas y sus colores vibrantes. Sientes el cambio en el aire, el calor que se intensifica con cada paso hacia abajo. Escuchas el murmullo del arroyo Bright Angel y la vida silvestre del cañón se vuelve más visible. Es un viaje que te desconecta del mundo moderno y te conecta con la naturaleza de una forma muy primal. Una vez que llegas al fondo, hay un mundo nuevo esperándote. El Phantom Ranch, una histórica cabaña de piedra, ofrece un lugar para descansar y reabastecerse. Pero lo más importante es que estás ahí, en el corazón del cañón, justo al lado del río Colorado. La sensación de logro es inmensa. Has conquistado la prueba y has entrado en el Sancta Sanctorum del Gran Cañón. Y si el senderismo no es lo tuyo, o buscas una aventura aún más grande, el rafting es la respuesta. Imagina flotar por el río Colorado, con las paredes del cañón elevándose miles de metros a tu alrededor. Es una experiencia inmersiva, a menudo de varios días, que te permite ver el cañón desde una perspectiva completamente diferente. Estás en el nivel más bajo, observando las capas de roca más antiguas, las que forman la base de todo el cañón. Hay dos tipos de viajes de rafting: los que se hacen en botes a motor y los que se hacen en botes de remo. Los viajes a motor cubren grandes distancias, permitiéndote ver más del cañón en menos tiempo. Los viajes de remo, aunque más lentos, te dan una sensación de paz y quietud. Te permiten escuchar el sonido del río, el eco del viento en las rocas y el canto de los pájaros. El rafting en el río Colorado es una aventura que va más allá de la adrenalina de los rápidos. Es una oportunidad para desconectar del mundo digital y reconectar con la naturaleza. Te acuestas en una playa de arena a la luz de las estrellas, escuchas el sonido del río y sientes la inmensidad del cañón a tu alrededor. Los guías, expertos en la historia, la geología y la vida silvestre del cañón, se convierten en tus narradores, dándote un tour personalizado y profundo. No importa si eliges el senderismo o el rafting, ambas experiencias te dan una comprensión más profunda del Gran Cañón. Te muestran que no es solo una vista, sino un lugar para vivir, para sentir y para explorar. Te hacen darte cuenta de que el verdadero valor del cañón no está en su tamaño, sino en la sensación de asombro que te inspira cuando estás dentro de él. El Gran Cañón es un lugar tan vasto que esconde un sinfín de secretos y datos curiosos que te harán ver su majestuosidad con ojos diferentes. No es solo la vista. Hay detalles, pequeñas piezas de información que hacen que la experiencia sea aún más rica y fascinante. Por ejemplo, ¿sabías que el Gran Cañón no es el cañón más profundo del mundo? Ese título lo tiene el cañón de Yarlung Tsongpo en el Tíbet. Tampoco es el más ancho, pero el Gran Cañón es único por algo que lo hace especial. Su belleza no reside en un solo récord, sino en la combinación de su inmensidad, la espectacularidad de sus formaciones rocosas y, sobre todo, la visibilidad de sus capas geológicas. Es un libro abierto, algo que otros cañones no ofrecen de la misma manera. Hablando de las capas de roca, hay una que es particularmente famosa y que siempre llama la atención de los geólogos.
se llama la Gran Inconformidad. Es una disconformidad geológica, una brecha en el tiempo que representa más de 1.000 millones de años de historia faltante. Es como si la historia de la Tierra se hubiera borrado. Se encuentra entre las rocas de Vishnu, las más antiguas, y las areniscas de Tapiats. Esta brecha es un misterio para los geólogos. Se cree que el área se levantó y luego la erosión eliminó capas enteras de roca, dejando un vacío que los científicos aún intentan comprender completamente. Otro dato curioso es el efecto de la refracción en la luz. La distancia del borde sur al borde norte es de unos 16 kilómetros en línea recta, pero por carretera el viaje es de más de 350 kilómetros. Debido a la refracción de la luz, las formaciones en el otro lado del cañón a menudo parecen estar más cerca de lo que realmente están. Cuando el sol se pone, la luz se refracta a través de la atmósfera y los colores del cañón cambian de tonos dorados a rojos, naranjas y púrpuras. Este espectáculo de luz es uno de los momentos más esperados por los visitantes. Además, el Gran Cañón tiene su propio clima interno. El clima en el borde es fresco, con temperaturas que pueden descender por debajo del punto de congelación en invierno. Pero a medida que desciendes hacia el fondo, la temperatura aumenta drásticamente. El fondo del cañón es un desierto. Esto significa que los senderistas que caminan desde el borde hasta el fondo tienen que estar preparados para dos climas completamente diferentes, algo que a menudo sorprende a los visitantes desprevenidos. Y aunque la vida animal es rica, el Gran Cañón es famoso por sus especies únicas. La ardilla del Kaibab, que mencionamos antes, es un ejemplo perfecto de aislamiento geográfico que lleva a la especiación. El río Colorado actuó como una barrera, y las poblaciones a ambos lados del cañón evolucionaron de manera diferente. Otro ejemplo es el cóndor de California, que ahora se puede ver en el cañón. Estos grandes carroñeros no son nativos, pero han sido reintroducidos como parte de un programa de conservación. El cañón les ha proporcionado un hábitat ideal con grandes corrientes de aire para planear. Para terminar, un dato que te hará pensar. El volumen del Gran Cañón, que se mide en kilómetros cúbicos, es de aproximadamente 4.1 trillones de metros cúbicos. Es un número que es difícil de comprender, pero para ponerlo en perspectiva, el Gran Cañón podría contener aproximadamente 1.000 millones de edificios Empire State. Es una escala que te hace sentir insignificante, pero de una manera hermosa. Estos datos son más que simples estadísticas, son los detalles que dan vida al Gran Cañón. Son las pequeñas historias y los grandes misterios que te invitan a mirar más de cerca y a apreciar su belleza, no solo a nivel superficial, sino a nivel científico y geológico. Hemos hablado de la historia, la belleza y las aventuras que ofrece el Gran Cañón, pero un lugar tan extraordinario enfrenta desafíos en el siglo XXI. La protección y conservación de esta maravilla natural son cruciales para asegurar que las futuras generaciones puedan experimentarla de la misma manera que nosotros. No se trata solo de mantenerlo bonito, sino de preservar su integridad geológica, biológica y cultural. El primer gran desafío es el turismo masivo. Millones de personas visitan el Gran Cañón cada año. Aunque esto es una bendición para la economía local y para la apreciación pública del parque, también ejerce una presión considerable sobre los recursos. El agua, que ya es un bien escaso en el desierto, la gestión de los residuos, la congestión del tráfico y el impacto en la vida silvestre son problemas que los administradores del parque enfrentan a diario. Los esfuerzos de conservación se centran en la educación de los visitantes, animándolos a seguir prácticas de no dejar huella, y en la promoción del transporte público dentro del parque para reducir la huella de carbono. Otro desafío importante es la gestión del agua. El río Colorado es la fuente de vida no solo del Gran Cañón, sino de gran parte del suroeste de Estados Unidos. La construcción de presas río arriba, como la presa Glen Canyon, ha cambiado radicalmente el flujo natural del río. Antes de la presa, el río fluía con sedimentos, creando playas y hábitats para la vida silvestre. Ahora, el agua que se libera de la presa es clara y fría, lo que afecta a las especies nativas de peces y al ecosistema ribereño. Los científicos están trabajando en soluciones. Cómo liberar inundaciones controladas para restaurar el hábitat y el ecosistema. Pero es un desafío complejo que requiere la colaboración de múltiples agencias y estados. La contaminación lumínica es otro problema que a menudo pasa desapercibido. En un mundo cada vez más iluminado, las estrellas se han vuelto invisibles para la mayoría de las personas. El Parque Nacional del Gran Cañón
ha hecho un gran esfuerzo para reducir la contaminación lumínica, convirtiéndose en un parque de cielo oscuro certificado. Esto significa que las luces del parque están diseñadas para minimizar la luz hacia el cielo. El resultado es un espectáculo nocturno impresionante. La Vía Láctea, las constelaciones y las estrellas fugaces son visibles a simple vista. Preservar la oscuridad del cielo nocturno es tan importante como preservar la tierra y el agua del cañón. Es una forma de conectar a las personas con el universo de una manera que la mayoría no tiene la oportunidad de experimentar. La preservación de la historia cultural también es un aspecto vital. Los arqueólogos trabajan incansablemente para documentar y proteger los sitios de los nativos americanos que se encuentran en el cañón. Estos sitios son frágiles y vulnerables. Se anima a los visitantes a respetarlos, a no tocar los artefactos ni las estructuras. El cañón es un museo al aire libre, un tesoro de la historia humana que merece ser tratado con el máximo respeto. El futuro del Gran Cañón depende de las acciones que tomemos hoy. Las amenazas del cambio climático, la presión del desarrollo y la contaminación no se detienen en la entrada del parque. Es una responsabilidad compartida, desde los guardaparques y los científicos que trabajan en el terreno, hasta cada persona que lo visita. Todos tenemos un papel que desempeñar. La conservación no es solo un conjunto de reglas, es una mentalidad, un compromiso de proteger un lugar tan especial para que su historia y su majestuosidad puedan inspirar a las generaciones que vendrán. Hemos recorrido un largo camino, desde el nacimiento de la Tierra hasta la llegada de los humanos, pasando por los ecosistemas vibrantes y las aventuras extremas. Hemos visto que el Gran Cañón no es solo un lugar, sino una fuerza de la naturaleza, una obra de arte y un tesoro. Pero, ¿qué significa todo esto para ti, para mí, para todos nosotros? El verdadero legado del Gran Cañón no es solo su tamaño o su belleza, es lo que nos enseña. Nos enseña sobre el poder del tiempo, nos obliga a ver nuestra propia existencia en una escala cósmica. Nuestros problemas diarios, nuestras preocupaciones, parecen pequeños y triviales cuando los comparamos con los anaponto 8.000 millones de años de historia que están grabados en esas rocas. Es una lección de humildad que nos conecta con algo mucho más grande que nosotros mismos. También es una lección de resiliencia. La vida en el cañón, desde la planta que florece en la grieta de una roca hasta el cóndor que planea en el cielo, es un testimonio de la adaptabilidad. Nos muestra que incluso en los entornos más difíciles, la vida puede encontrar un camino. Es un recordatorio de que, como especie, también somos resilientes. Y por supuesto, es una llamada a la acción. El Gran Cañón no se protegerá a sí mismo, necesita de nosotros. Necesita que seamos conscientes de nuestro impacto, que respetemos la tierra y que eduquemos a otros sobre su importancia. No solo es una joya nacional, sino un patrimonio de la humanidad. Es un lugar que nos pertenece a todos y que tenemos la responsabilidad de cuidar. Así que, la próxima vez que veas una foto del Gran Cañón, no solo veas un agujero en la tierra. Ve la historia de los continentes, la danza de la elevación y la erosión. Piensa en los pueblos antiguos que vivieron allí, en los exploradores que se atrevieron a navegar por sus aguas. Imagina a los animales que han encontrado un hogar en sus rincones más remotos. El Gran Cañón es un lugar para inspirar, para reflexionar, para aventurarse, y la mejor parte es que te está esperando. Es un viaje que te cambiará, un viaje que te recordará la belleza de nuestro planeta y la importancia de protegerla. Te invita a desconectarte de lo digital y a reconectarte con la tierra. Es una invitación a ser parte de su historia, a dejar tu propia huella en él, no de forma negativa, sino como un guardián. Desde el borde sur hasta el fondo del cañón, desde el amanecer hasta la noche estrellada, el Gran Cañón es una experiencia que te grabará en el alma. Es un recordatorio de que nuestro mundo está lleno de maravillas y que las más grandes son las que nos enseñan algo sobre nosotros mismos. Ahora es tu turno. Ve, explora y encuentra tu propia historia en el cañón.